Buenas noches, Uriel. Buenas noches a todos los que lleguen a leer o escuchar esta historia. Desde hace tiempo que descubrí su programa, sentí como si necesitara compartirles mi experiencia. Es algo muy inusual y no la contamos mucho. Solo algunos detalles son los que conocen mi familia y amigos, fuera de quienes lo vivimos. Pero en este tiempo de duda entre si lo enviaba o no, he ido aprovechando para recordar, para revivir también lamentablemente. He tenido la mala fortuna de volver a experimentarlo todo de nuevo en mis sueños, y esta narración es el resultado de todos estos recuerdos, totalmente vivos, presentes todas las noches, en los corazones de quienes pasamos por esto. No tengo explicaciones para lo ocurrido. Si les soy sincero, a estas alturas me da miedo entenderlo. Esta es mi historia. Hace no mucho tiempo regresé a vivir a casa de mi mamá. Me casé con mi novia a los 18 años. Desde los 12 habíamos estado juntos en una relación algo intermitente, pero cuando nos enteramos que estaba embarazada pensamos que era momento de casarnos. Mi mamá se molestó muchísimo, pero me dijo que me seguiría apoyando para la escuela, y solo para la escuela, que para mi familia tendría que hacerme responsable y buscarme un trabajo. Los papás de mi novia fueron muy comprensivos también. Nos prestaron una casa que tenían justo detrás de la suya, por la otra calle, y nos apoyaron siempre con los gastos que a veces, con nuestros empleos de medio tiempo, no alcanzábamos a cubrir. Pero nuestro bebé no logró nacer. Lo perdimos poco antes de que naciera. Y el tiempo que siguió, los 2 años siguientes, fueron un infierno. De pronto los padres de mi esposa me odiaban. Ella perdió la cordura por completo. Se volvió otra persona, y ellos me culpaban a mí. Intenté luchar por ella, por aquella mujer de la que estaba enamorado, aquella mujer que ella ya había dejado de ser. Luché hasta que los padres me corrieron de la casa, literalmente. Me dijeron que lo habían arreglado todo, que el divorcio ya estaba listo, que firmara y me fuera. Querían aparentar que no había pasado nada, que su hija volviera a empezar. Me juraron que era lo mejor, que era la única forma de que ella tuviera la esperanza de ser lo que era antes, y al final acepté. Y con la cola entre las patas regresé con mi madre. De todos los chicos de 20 años en la escuela, creo que yo era el único con ese tipo de experiencia a mis espaldas. Me volví todavía más cercano a mi mamá. Empecé a ayudarle en mis fines de semana libres a sus amigas de ahí cerca, la mayoría señoras muy mayores de edad que habían sido amigas de mi abuela también. Les ayudaba con cosas del jardín y demás tareas que algunas de ellas ya no podían hacer. Me puso muy triste cuando murió Rafaela, una de estas señoras, de las más alegres de todas. Y no tenía idea de lo que cambiaría mi vida a partir de ese momento, a partir de las noches del rosario. Esos días eran complicados emocionalmente para mí. No podía estar solo. Tenía un sentimiento de desesperación, de tristeza, de muerte, siempre que lo estaba. Por eso había vuelto con mi mamá. Por eso prefería hasta la tranquilidad que me brindaba la amabilidad de aquellas abuelitas. Llegó el primer día del rosario. Aunque yo no iba a rezar, acudí con mi mamá y me quedé en la cocina de la casa de la difunta. El rosario terminó y se quedaron a platicar entre todas aquellas amigas, incluidas algunas personas que hacía años que no andaban por el barrio. Pronto se convirtió en un pretexto para bromear, para recordar a doña Rafaela, para celebrarla. Yo estaba muy cansado. Tenía sueño, pero no quería irme a mi casa, así que solo me volví a refugiar en la cocina. Me serví el quinto café del día y me asomé por la ventana. Ahí fue la primera vez que la vi. Como desde la parte de atrás de la casa apareció una figura, una mujer. Debía medir más de 1,90 y seguramente pesar más de 140 kilos. Era enorme. Tenía una especie de camisón corto a la altura de las rodillas, sin mangas. No alcanzaba a ver con claridad su piel, pero
Parecía que estaba sumamente sucia, como si estuviera embarrada de aceite. Caminó a pasos lentos, como si estuviera mareada, como si acabara de despertar. Y así sin más se salió a la calle. Me acerqué rápidamente a mi mamá y a sus amistades para decirles lo que acababa de pasar, pensando que quizás alguien la conocía, que tenía alguna explicación lógica. Porque créanme, eso no se veía para nada como un fantasma. Era una persona, por completo, definida aún en la oscuridad. Sentí que no me tomaron en serio, pero mi mamá y la vecina de enfrente de nuestra casa me dijeron que quizás ya era hora de que nos fuéramos a descansar. Parecían preocupadas por mí. Cuando salimos, en la entrada de esa casa platicaban dos señores, esposos de amigas de mi madre. Les pregunté si no habían visto a alguien salir y me dijeron que no, y que habían estado ahí desde que comenzó el rosario, que no había salido nadie todavía. Eso era lo que necesitaban mi mamá y la vecina para seguirme diciendo que seguramente me lo había imaginado. No había forma de que alguien hubiera salido o siquiera hubiera andado caminando por el patio sin que lo hubiera notado a través de las rejas que daban a la calle. Seré honesto, quizás en ese momento me tranquilizó el pensar que sí me lo estaba imaginando, que era el cansancio, un lapsus del cerebro nada más. Y es que sí era una visión bastante rara, que tenía mucho más sentido si hubiera sido solo eso, si hubiera estado soñando despierto. Caminamos hasta llegar a la casa. La señora siguió un poco más adelante. Vivía cruzando la calle a 4 casas de distancia. Nosotros vivíamos justo en la esquina. El lote de al lado estaba vacío. El dueño solo puso árboles y lo dejó sin cercarlo. Y como la otra casa a nuestro lado no tiene cerca, los niños y los perritos de la zona utilizaban ese pasaje para cortar camino por la esquina. A las 11 de la noche sonó el teléfono. Mi mamá ya se había acostado. Escuché que lo respondía. Unos segundos después escuché que me hablaba desde su cuarto. Entré y la vi asomándose por la ventana, aún con el teléfono en la mano. Dice la vecina que anda alguien aquí atrás en el pasillo, como queriendo meterse, me dijo mi mamá, y me acerqué para asomarme a su lado. De detrás de nuestro cerco de madera, podíamos ver ese pelo enmarañado, grisáceo, y esa cara gorda, con los ojos como en blanco. Era la misma mujer que yo había visto esa misma noche más temprano. Su cara sobresalía a nuestro cerco, que era incluso unos centímetros más alto que yo. La señora, lo que fuera que estuviera ahí, de verdad era muy alta. No sobrenaturalmente alta, claro, pero yo no conocía a nadie que pudiera asomarse así por nuestro cerco. Sí, la estoy viendo. Es la mujer que dijo mi hijo, dijo mi mamá al teléfono. Fue precisamente la que la había notado desde su casa, cuando salió a despedir a su marido que estaba por salir al turno nocturno. Vio a esa mujer asomarse. El perro de la señora no dejaba de ladrar. Ella le dijo a mi mamá que iba a soltarlo para que corriera a esa mujer de ahí. Era un pastor alemán muy tranquilo, pero esa noche se escuchaba ladrar enloquecido. Mi mamá le dijo que no lo soltara, que prefería llamar a la policía. Fue como si esa mujer las hubiera escuchado. Volteó rápidamente hacia la casa de la vecina y empezó a caminar hacia allá. Mi mamá le dijo a la vecina que metiera a su perro también. Y es que había algo en esta mujer que nos hacía sentir miedo, no como si fuera una persona. Había un sentimiento extraño que aún no puedo describir. Salimos los dos corriendo hacia la casa de la señora y ya no hubo señales de aquella mujer. Los perros se escuchaban ladrar al fondo de la calle, pero ya no fuimos a buscarla. Lo que queríamos era que se fuera y ya lo había hecho. Pero volvería la noche siguiente, de nuevo, cuando volvimos del rosario de doña Rafaela. La tarde siguiente no comentamos nada camino al rosario. Mi mamá y nuestra vecina buscaban cualquier conversación, hasta de las cosas que habían en la calle, para evitar hablar de aquella mujer, o al menos eso es lo que yo intuía.
Nos apuramos los últimos pasos porque empezó a llover. Había un viento no tan fuerte pero ruidoso que se colaba por las rendijas y hacía un ruido que me comenzaba a inquietar. Tuve la mala idea de ir a tomarme un café para calmarme. Ya sé, es absurdo, pero era un pretexto para meterme en la cocina y esperar ahí. El sonido de las señoras rezando sin parar se mezclaba con el quejido del viento. A la mitad del rosario salieron mi mamá y nuestra vecina. Mi mamá la sostenía del brazo. Se había sentido mal de repente. De pronto había tenido un ataque de ansiedad. Mi mamá me pidió que la acompañara a su casa y que me quedara ahí en la nuestra, para que si tenía alguna emergencia pudiera ir a ayudarla porque su esposo no estaba. Definitivamente no era algo que me gustara, pero terminé aceptando. Nos prestaron un paraguas y nos fuimos despacio caminando hasta su casa. La señora fue muy directa conmigo. La mujer que anduvo rondando la casa la noche anterior no la había dejado dormir. Yo estaba solo, mijo, porque mi marido trabajó toda la noche. Y te juro que la escuchaba caminar rodeando mi casita. Mi perro nomás gruñía y gruñía, pero raro, como si le diera miedo ladrarle. Se quedó acostado junto a mí toda la noche y fue lo único que me hizo aguantarme el miedo. Tuve el teléfono en mis manos hasta la mañana, pensando en que si escuchaba algo, si pasaba algo, les iba a hablar a ustedes. Hoy no tenía ganas de venir. Y es que si tú dices que la viste salir de aquí, pues no será que ahí anda, en la casa de Rafaela, que vive ahí y la sacamos al rezar tanto rosario, tanto hablarle a Dios. ¿Tú qué crees, mijo? No supe qué contestar. Tan solo me limité a decirle que si la volvíamos a ver por la casa, podríamos hablarle a la policía para que fueran por ella. La señora me sonrió y me tocó la mejilla, como si en ese momento le conmoviera mi inocencia. Claro, mijo, le hablamos a la policía. Sentí que me lo dijo en un tono condescendiente, como si de pronto sintiera que era a mí el que tenía que cuidar. Y lo mismo sentí cuando la dejé en su casa y me dijo que estaría al pendiente del teléfono. La lluvia arreciaba. Me apuré a correr a mi casa. Me regresó la ansiedad. Al estar solo empecé a tener mucho miedo, a imaginar que si veía a esa mujer de nuevo, si la volvía a ver, me podía matar de un ataque al corazón. Me podía matar literalmente de miedo. Y empecé a pensar en eso, en morir, en un negro absoluto, en la ausencia de todo. Empecé a pensar en mi existencia llegando a su fin por completo, a no volver a comer nada de lo que me gusta, no volver a escuchar una canción que me emociona, no volver a sentir el viento en la cara mientras tomo una cerveza en la calle con mis amigos, aquellos amigos que tenía abandonados desde hace tiempo. Ni siquiera extrañar eso porque ya no iba a existir simplemente. Me comencé a abrumar. Me metí en mi closet y hasta el fondo me dejé caer para sentirme escondido, seguro. Ahí me escondía cuando era niño. Y en algún momento me quedé dormido. A lo lejos escuché el llanto de un bebé y se metió en mis sueños. Y yo empecé a llorar. Sentía que físicamente estaba llorando, no en mi sueño. No me gusta pensar en mi bebé, ni en mi ex esposa. No puedo. No lo soporto. Me duele demasiado. Me duele todo lo que no pudimos ser. Empecé a soñar con esa mujer, caminando por el pasaje de atrás de mi casa, saliendo de entre los árboles de atrás, con un bebé en sus brazos. Y a pesar de que era un sueño, yo estaba seguro de que era mi bebé. La ansiedad siempre me provoca pesadillas, pero pocas tan aterradoras como esta. Hay algo peor que la muerte. Escuché una voz mientras en mi sueño veía a esa mujer. La voz no salía de ella, pero sabía que era la suya, que resonaba con ecos dentro de mi cabeza. Un destino para tu alma que te haría envidiar dejar de existir por completo. No,
No, no, no, no, no, no, no. En este momento del sueño, yo escuchaba que estaba diciendo que no en voz alta, que no era dentro del sueño. Lo estaba diciendo de verdad, pero no me podía despertar. ¿Dónde crees que está tu hijo? En el cielo. Ni siquiera sabe lo que es el cielo. Me interrumpió la voz antes de terminar. Aquí está. Yo lo tengo. Te lo doy. Solo déjame entrar. Yo me quería despertar. Tenía demasiado miedo en mi corazón. No lo soportaba, pero no podía. No era dueño de mi cuerpo. De todas formas me voy a meter. Cobarde. Déjame entrar. Déjame entrar y te doy al niño. En el sueño podía verla acercarse con el bebé en los brazos, casi atravesando el cerco de madera como si fuera un fantasma, pero sin poder atravesarlo por completo. Déjame entrar un poquito. Y te voy a llevar sin que te duela. Cobarde. No puedes proteger a nadie. Déjame entrar, cobarde. Déjame entrar y dejo que te despiertes. Entra. Entra. Dije apenas pudiendo respirar. Algo me estaba presionando el pecho y era horrible. Sentía que estaba a punto de morir. Sentía como si esa mujer estuviera parada sobre mí. Cuando dije que entrara, vi cómo se metía, pero ya no traía nada en los brazos. Vi el Ford del camino de mi papá ahí atrás, pero como si estuviera nuevo. El carro en realidad se ha ido pudriendo cada vez más. Mi papá lo estaba restaurando cuando murió hacía ya más de 15 años, pero mi mamá no quiso deshacerse de aquel coche pensando que en algún momento yo lo iba a retomar, y aunque el camino se estaba pudriendo, en el sueño se veía como nuevo, como si estuviera completamente restaurado, como si hubiera retomado la misión de mi papá y lo hubiera terminado. La mujer, casi arrastrando sus pies pesados, caminó hasta él y se subió, y lo estaba enlodando todo. Se sentó en el asiento del conductor y me clavó la mirada, esos ojos en blanco. Dame al niño. Ya despiértame. Dame a mi niño. Ya vete. Ya te dejé entrar, dame el niño o ya vete. Unos pasos se acercaron. La puerta del closet se abrió. Mi mamá asustada me preguntaba que qué estaba haciendo ahí adentro. Miré el reloj y pasaba de medianoche. ¿Por qué es tan tarde, ma? ¿Qué pasó? Pasaron cosas muy raras en el Rosario y nos quedamos un rato. Te mandé mensaje diciéndote que si querías te regresaras para allá para que no estuvieras solo. Salte de ahí, vente. Vamos a cenar algo. Yo intentaba revisar mi teléfono mientras escuché que mi mamá caminaba hasta la cocina. Algo vio desde la ventana. Hijo, ven para acá. La puerta del carro de tu papá está abierta. ¿Tú la abriste? Me dijo mientras caminaba hacia la ventana de la sala como para ver con más claridad. En ese momento yo me congelé del miedo. No podía pararme, no podía ni siquiera moverme. Hijo, dijo mi madre. Cuando era niña solía quedarme a dormir con mis tíos los fines de semana, porque disfrutaba mucho pasar el tiempo con mis primos, que eran mayores que yo. Era casi rutinario que los viernes me recogieran de la escuela y me quedara con ellos todo el fin de semana. Su hogar era como mi segundo hogar. Me compraban cosas, me consentían y nos divertíamos mucho. Yo solo tenía 10 años. Mi prima Isabela tenía 14, Minerva 16 y Orlando, mi primo mayor, 20. Pero él casi nunca estaba en la casa. Todavía recuerdo bien ese fin de semana del 2010, como si hubiera sido solo hace un par de días. La familia se había mudado de casa recientemente, a una de 2 pisos pero bastante amplia. Arriba estaban las habitaciones de mis primas y mis tíos y una sala de televisión. Abajo había 2 habitaciones más.
Una era la de Orlando y la otra se adaptó para tener su batería y su guitarra eléctrica. No era músico ni se dedicaba a la música, pero era un excelente baterista. Ese viernes mis tíos no se encontraban en casa, ya que los dos tuvieron que salir de la ciudad por un evento. Así que dejaron a Orlando a cargo del hogar y de nosotras. Afuera en el garaje aún se encontraban cajas y cosas de la mudanza, así que mis primos se pusieron manos a la obra para desempacar y acomodar todo lo que pudieran. A mí no me pedían nada. Siempre se ocupaban de que yo me relajara y estuviera cómoda, pero me puse a ayudarles de cualquier forma. Cayendo la tarde, ya un poco cansados y hambrientos, Orlando nos dijo que nos invitaba a los tacos para no cocinar esa noche. Así que Minerva y yo los acompañamos. Isabela decidió quedarse para darse un baño. Toda la casa se cerraba con un control. Claro que cada quien tenía sus llaves, pero ese control era para emergencias o para casos en los que se llevaba mucha prisa y tenía que cerrar todo. Mis primos decidieron que no se llevarían las llaves. Al cabo se quedaba Isabela. Solo le pidieron que cerrara la casa con el control y que nos abriera cuando volviéramos. Tardamos unos 30 minutos. Cuando volvimos, Minerva le envió un mensaje a Isabela comentándole que ya estábamos afuera para que nos abriera. La desesperación en Minerva comenzó a notarse pasados los 5 minutos sin ninguna respuesta. «Tal vez sigue en el baño», dijo Orlando, mientras miraba hacia el balcón de la habitación principal, que era la de mis tíos, en donde Isabela dijo que se iba a bañar. Desde donde estábamos parados afuera del portón, podíamos ver bien esa habitación. Las puertas del balcón eran grandes, de cristal, y las cubrían unas persianas blancas rectangulares en dirección hacia abajo, por lo que si alguien abría las persianas podríamos verlo de cuerpo completo. Así que ahí estábamos, esperando a ver a mi prima a través del cristal para que nos abriera las puertas. Minerva la llamó una vez más, y hasta entonces fue que vimos a Isabela asomarse a través del cristal de la puerta del balcón, con una mano sosteniendo la persiana y con la otra el celular. Tenía el cabello mojado y una toalla rodeando su cuerpo. «¡Abre la condenada puerta! Te dije hace rato que ya llegamos». Minerva ya estaba desesperada y molesta. El hambre que todos teníamos nos ponía nerviosos e irritables. Queríamos entrar directamente a comer. «Espérense, es que no encuentro el control». Isabela respondió también en un tono molesto. Las dos comenzaron a discutir en el teléfono. Minerva hacía ademanes con las manos, e Isabela solo le gritaba por el teléfono mirándola a través del cristal. Yo me acerqué a mi primo Orlando para abrazarlo del brazo, ya que el clima comenzó a ponerse frío. La noche estaba cayendo muy rápido. En un momento Minerva dejó de hablar. Cortó su discusión de repente. Volteé a verla. Ella aún tenía el celular en su oído. Su mirada seguía hacia el balcón, pero su expresión de molestia cambió a una de preocupación en un instante. «¿Isabela? ¿Con quién estás?», preguntó Minerva con la voz entrecortada, llena de preocupación. Orlando y yo giramos instintivamente hacia el balcón. Ahí, justo al lado de Isabela, había otra silueta, una silueta oscura, como de un adulto muy alto parado justo al lado de ella. Aquella cosa abrió la persiana con una mano y con la otra nos saludó lentamente, moviendo sus brazos de un lado a otro. Mis vellos se pusieron de punta. «¿De qué hablas? Estoy sola, no me asustes». Isabela respondió con molestia, pero al mismo tiempo con un tono de timidez. «Isabela, sal de ahí, rápido», gritó inmediatamente mi primo, mientras movía y golpeaba el portón con desesperación, como si fuera a abrirlo. Miré cómo Isabela pegó su frente al cristal, cerró los ojos y comenzó a llorar. Estaba totalmente paralizada. Era notorio que no quería voltear a sus lados o correr. «¡Isabela, a tu derecha!», ahora gritó Minerva desesperada, intentando que Isabela reaccionara y huyera. Aquella silueta seguía ahí parada, sin dejar de hacer aquel extraño gesto de saludo hacia nosotros. Orlando ya estaba escalando el portón en este punto para buscar la manera de subir con Isabela, aunque la casa estuviera cerrada.
Su objetivo era subir hasta el balcón y abrir la puerta de la habitación desde ahí o romperla. Aquella silueta cerró la persiana y desapareció de nuestra vista. En ese momento vimos cómo Isabela giró su cabeza finalmente y cerró la persiana, desapareciendo de nuestra vista también. Minerva colgó el teléfono y con sus manos temblorosas estaba intentando llamar a emergencias. Lo único en lo que todos pensamos en ese momento era que había un intruso en la casa y que Isabela estaba en peligro. Yo estaba temblando de miedo. Toda aquella escena me había alterado mucho. Ver a mis primos desesperados, a Isabela llorando, todo me había causado mucha ansiedad. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar, y no podía ayudar de ninguna forma. Miré que Orlando ya había subido al balcón. Tiró con fuerza la puerta del cristal para entrar a la habitación. La alarma de la casa comenzó a sonar. Minerva volteó enseguida hacia el balcón y dejó de hacer lo que hacía con el celular. Aún no hacía la llamada de emergencias. Escuchamos que la alarma se desactivó y el portón finalmente se abrió, dejándonos pasar. Minerva me tomó de la mano y nos acercamos a la puerta principal. La abrió con mucha lentitud, con su mano temblorosa todavía. «Quédate aquí», me ordenó mientras asomaba su cabeza por la puerta, mientras le gritaba a Orlando con voz fuerte, preguntándole si todo estaba bien. Orlando se asomó por el balcón y con su voz más relajada nos dijo: «Entren, ya está todo bien». Minerva dejó la puerta principal abierta por si teníamos la necesidad de salir corriendo de ahí. Aún no estábamos seguros si había alguien escondido por algún lugar en la casa. Me ordenó que me quedara sentada en la sala y que no me moviera de ahí, mientras que ellos se pusieron a buscar por toda la casa. Recuerdo haber estado ahí sentada mucho tiempo. No sé exactamente cuánto, pero solo escuchaba cómo mis primos hablaban en voz bajita entre ellos y subían y bajaban escaleras. Orlando fue a buscarme a la sala y cerró la puerta finalmente. «Todo está bien, no hay nadie. Solo fue un susto», me dijo con su misma voz tranquila. Se sentó junto a mí y me abrazó. «No te preocupes, solo fue uno de nuestros sustos», me susurró mientras intentaba tranquilizarme. Quedamos en silencio unos segundos y después, con su voz un poco más animada, me dijo: «Vamos a cenar y después vemos todos una película. La que tú quieras, ¿ok?» Volté a verlo. Tenía una sonrisa en su rostro y yo también sonreí, y con timidez moví mi cabeza sintiendo su propuesta. Sin embargo, Orlando y yo cenamos solos en la mesa. Minerva e Isabela no bajaron hasta después de un rato. Minerva ya se veía más despreocupada, pero Isabela tenía una expresión muy seria. No habló durante el resto de la noche. Aquí es necesario abrir un paréntesis porque es algo que no he aclarado hasta ahora. Esta familia siempre vivió ese tipo de experiencias, pero hasta entonces a mí no me había tocado vivirlas con ellos. Decían que era normal que se movieran cosas en su casa, que se escucharan voces, sonidos, sombras, etc. Para ellos vivir estos escenarios ya era parte de su día a día, pero también tengo que aclarar que estos eventos se mantenían en un límite. O sea que algo como lo que pasó esa noche era demasiado extraño incluso para ellos. Ver la aparición como tal durante un largo periodo de tiempo era para alarmarse, pues no sabían si era algo real, algo que nos pusiera en peligro o era algo que solo estaba ahí, atormentándolos. No sabían si era algo que los había seguido de la otra casa o era algo que habitaba esta nueva. Claro que todo esto nos asustaba, pero también intentábamos ignorarlo, fingir que no había pasado. ¿Qué más podíamos hacer? La historia de cómo llegaron a vivir de esta manera es muy larga, y seguramente la compartiré en otra ocasión. Pero regresemos a esa noche. Una vez que todos cenamos, nos bañamos y miramos una película, decidimos ir a dormir. Esa noche había sido tan extraña y tan tensa que todos solo queríamos ir a acostarnos y esperar al día siguiente, que todo fuera normal al siguiente día. Orlando se fue a su habitación,
la cual, repito, quedaba en el piso de abajo, diciéndonos que le habláramos si necesitábamos algo. Minerva me abrazó y me dijo que intentara dormir antes de meterse a su habitación, la cual estaba justo enfrente de la habitación de Isabela, que era donde yo dormiría junto con ella. Inflamos el colchón en el que yo me iba a dormir. Lo acomodamos justo al lado de su cama. Nos arropamos en silencio y ella tomó mi mano. «Vamos a dormir así. No me sueltes», me dijo con su voz en un tono bajo, intentando darme una sonrisa, y yo solo asentí. Ella cerró sus ojos y yo me quedé mirando hacia el techo. Lo único en lo que podía pensar en ese momento era en qué había pasado. ¿Qué era eso? Isabela logró verlo. ¿Qué pasó después de que ambos desaparecieran de nuestra vista? No podía sacarme esas preguntas de la cabeza, y hasta el día de hoy, la verdad es que siempre que lo recuerdo tengo las mismas dudas de ese momento. Dudas que nunca me quisieron responder, y que, si soy honesta, tampoco tuve el valor de volver a preguntar. Esa noche comencé a extrañar a mi mamá. Pensaba en que estaría mucho más cómoda y segura en mi propia cama, en mi casa, con mi mamá y mi hermano. Una tristeza comenzó a apoderarse de mí entonces, y las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos sin control. Solté la mano de Isabela y me volteé hacia un lado para que no me mirara llorar. Intenté no hacer ruido para no despertarla, y solo me limitaba a limpiarme las lágrimas y calmarme. 3 golpes en la puerta me sacaron de esa burbuja deprimente. Mi corazón se aceleró. Volteé a ver a Isabela y ella tenía ya su mirada fija en mí, con una expresión muy seria. Con el dedo en sus labios me dijo que no hiciera ruido. Otros 3 golpes. Ambas nos sentamos sobre las camas mirando hacia la puerta. «Isabela, soy yo. Déjame pasar». Era la voz de Minerva. Isabela se levantó y abrió la puerta. Minerva entró de inmediato y cerró la puerta con seguro. «¿Me dejan dormir con ustedes? No me siento tranquila». Llevaba su manta y su almohada. Yo le hice espacio en mi colchón inflable. Era más espacioso que la cama de Isabela. Y así, sin preguntar ni decir nada, las 3 volvimos a arroparnos en silencio. «¿Qué pasó?», le pregunté a Minerva en voz baja, intentando que me dijera por qué se veía tan asustada cuando entró en la habitación. Yo solo tenía 10 años, pero siempre fui muy curiosa con ese tema. Aunque me paralizaba de miedo cada vez que pasaba algo, me gustaba saber qué había pasado, por qué había pasado y cómo. «Nada, tú duérmete, por favor». Me abrazó y cerró sus ojos, mientras que Isabela también sostenía mi mano. Ellos nunca me decían nada. Siempre hacían como que nada pasara para mantenerme a salvo, para mantenerme tranquila. No respondían a mis dudas porque creo que siempre quisieron protegerme de todo eso, para no asustarme tal vez, pero mi curiosidad no soportaba el hecho de no saber, de no entender nada. Después de algunos minutos, sintiéndome más segura con mis 2 primas a mis lados, comencé a conciliar el sueño. Estaba cayendo en un profundo agujero negro, cuando un sonido me trajo de vuelta a la realidad. El sonido de la manija de la puerta. Volteé inmediatamente hacia ella. La manija se movía con lentitud de un lado a otro, como si intentaran abrir la puerta. Lo único que pude pensar en ese momento era en el agradecimiento tan grande que le tenía a Minerva por haber cerrado la puerta con seguro. Volteé hacia Minerva. Ella se veía dormida. Giré mi cabeza hacia Isabela y tenía sus ojos abiertos, mirando fijamente hacia la puerta. Ella apretó mi mano. Estaba notablemente asustada, pero intentaba no hacerlo ver. Ambas estábamos en silencio, mirando cómo la manija seguía girando con lentitud. «Isabela, soy yo. Déjame pasar». Una voz de mujer se escuchó del otro lado de la puerta. Una voz en un tono bajito y suave. Estaba repitiendo lo mismo que dijo Minerva antes de entrar a la habitación. Mi piel se erizó de inmediato. Isabela nuevamente me pidió que no hiciera ningún ruido.
3 golpes se escucharon en la puerta. Golpes más toscos, con más fuerza, no como los de Minerva. Ese sonido finalmente la despertó a ella también. ¿Es Orlando?, nos preguntó en un susurro. Ella notó nuestras caras de horror y entendió que algo no estaba bien. Isabela, soy yo. Déjame pasar. Repitió nuevamente aquella voz, pero ahora con un poco más de autoridad, con el tono un poco más alto que antes. Y después, la manija nuevamente estaba girando de un lado a otro. Las 3 estábamos en un total silencio, horrorizadas, solo mirando hacia la puerta. Lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos por el miedo. Minerva lo notó e inmediatamente me abrazó para calmarme. «Acuéstate, no nos va a pasar nada. Acuéstate, ahorita se va», me dijo intentando sonar convincente. Yo le hice caso. Me volví a acostar y me cubrí con la cobija hasta la nariz, solo dejando mis ojos al descubierto, mirando cómo ellas no dejaban de ver hacia la puerta. Se escucharon algunos pasos que se alejaban. Minerva se levantó de la cama y pegó su oreja a la puerta, intentando escuchar con más claridad del otro lado. «Creo que ya se fue», nos dijo en un susurro. «Intentemos dormir, ¿ok?». Volvió a acostarse junto a mí. El sonido de pasos rápidos bajando por las escaleras nos hizo ponernos alertas nuevamente. Pusimos atención al sonido. Definitivamente era alguien subiendo y bajando las escaleras con rapidez. Era increíble la manera en la que mis primas estaban tomando todo con esa calma, intentando mantener el control. Yo creo que solo intentaban verse valientes para que yo no me asustara, pues los eventos de esa noche no eran algo que hubiera pasado antes, ni siquiera ellos. No era normal. Era algo que lo superaba todo a lo que estaban acostumbrados. Los pasos en las escaleras dejaron de escucharse. Un silencio inundó el ambiente. Era un silencio tan aterrador, como si nos advirtiera que algo estaba a punto de pasar. Las 3 nos miramos mutuamente confundidas. Ya se había acabado. Ya podíamos descansar. Isabela, soy yo. Déjame pasar. Esa voz nuevamente, pero ahora sonaba distinta. Era de una mujer, puedo estar segura, pero eran como 2 mujeres al mismo tiempo, como una voz grave y otra suave. La voz venía de debajo de la puerta, como si aquella cosa se hubiera agachado para hablarnos desde la abertura entre el suelo y la puerta. Isabela ya no pudo contenerse más y comenzó a llorar. Estaba bastante asustada. Verla así también me daba ganas incontrolables de llorar, pero logré contenerme. «No llores, la vas a asustar», le susurró Minerva a Isabela en un regaño, refiriéndose a mí. Ella me abrazó y ocultó mi cabeza entre sus brazos. Intentamos guardar silencio. De verdad lo intentamos. Más golpes en la puerta, golpes desesperados. La manija de la puerta se movía más rápido. «Soy Orlando, ábranme», gritó Orlando del otro lado de la puerta. Minerva se levantó de inmediato. Estaba a punto de abrir, pero se detuvo. Volteó a ver a Isabela. «¿Y si no es él?», preguntó. Es justo lo que comentaba antes. A veces las cosas se sentían tan increíblemente reales que no sabíamos cuando algo era de verdad, cuando algo era real o no. «Ábranme, por favor», gritó nuevamente Orlando con su voz quebrada, como si estuviera llorando. Minerva no dudó más y abrió la puerta. Orlando entró inmediatamente, cerrando la puerta con seguro detrás de él. Estaba llorando, estaba aterrorizado. Verlo en ese estado me hizo perder el control. Yo solo quiero irme a mi casa, pensaba, mientras lloraba inconsolable ya también. Estaba intentando ser valiente porque mis primas lo estaban intentando también con todas sus fuerzas.
Pero ver a Orlando, mi primo mayor, el hombre que nos cuidaba y se preocupaba por nosotras en cada momento, en esa situación tan vulnerable, me hacía sentir que estábamos en un verdadero peligro. ¿Qué pasó?, le preguntó Minerva a su hermano con un tono de preocupación. «Tápate los oídos», me ordenó Orlando, y yo obedecí. No quería saber nada más. Me tapé los oídos y me acurruqué en la cama, solo mirando cómo Orlando lloraba mientras le decía algunas cosas a Minerva. Supongo de lo que había visto afuera. Cerré mis ojos y el cansancio y el llanto me hicieron dormir al instante. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos y miré la habitación iluminada por el sol, sentí un gran alivio. Por fin terminó esta noche, pensé. Miré el reloj que tenía Isabela en su tocador. Eran las 9 de la mañana. Isabela y Minerva seguían profundamente dormidas. Orlando no estaba en la habitación. ¿Todo lo que pasó en la noche fue real o fue un mal sueño? Esa mañana se sentía tan tranquila, tan diferente, que no podía creer que hubiéramos pasado por algo tan espantoso. Honestamente, ahí creí que lo había soñado todo. Me levanté con sigilo del colchón, me puse mis pantuflas, salí de la habitación para ir directo al baño. Mientras estaba ahí no dejaba de pensar en que todo había sido un sueño, una pesadilla. Pero entonces, ¿por qué Minerva estaba ahí con nosotras? ¿Y Orlando? Salí del baño y un olor a hotcakes me abrió el apetito. Bajé hasta el comedor y estaba puesta la mesa para desayunar. Mi tía se encontraba en la cocina. «Buenos días, mi niña. ¿Cómo dormiste?», preguntó mi tía, dedicándome una sonrisa. El cambio tan drástico de lo que pasó la noche anterior y lo que estaba pasando esa mañana era tan irreal que comencé a sentirme muy extraña. «Buenos días, tía. ¿A qué hora llegaron?», pregunté, ignorando su pregunta. «Hace ratito. Tu tío se fue a dormir. Está cansado y más tarde tiene trabajo. Ahorita nada más les hago el desayuno y voy a dormirme un rato también», decía de manera rápida, como si le urgiera terminar pronto lo que estaba haciendo. «Ve a levantar a tus primas, por favor», me ordenó. Sin decir una palabra, la obedecí. Caminé fuera de la cocina en dirección a las escaleras. Pasé por un lado de la habitación de mi primo. La puerta estaba abierta y adentro se veía bastante oscuro. Él no podía dormir con luz, por lo que tenía cortinas blackout que no dejaban entrar ni un pequeño rayo de luz. La oscuridad de su habitación siempre me causó escalofríos. Me regresé con mi tía. «¿Y Orlando, tía?», pregunté. «Se acaba de ir, mi niña. Dijo que tenía cosas que hacer». Yo simplemente asentía su respuesta y subí a despertar a las chicas. El desayuno fue bastante extraño. Aunque el ambiente en la casa era de paz, entre nosotras solo había silencio y un círculo tenso, como si todas quisiéramos hablar de lo que ocurrió durante la noche, pero nadie tenía el valor de decir la primera palabra. Solo nos mirábamos a los ojos y desayunábamos en silencio. Cayendo la tarde-noche fuimos con mi tía a llevar a Minerva a una fiesta que tenía ese sábado. Pasamos por una amiguita de Isabela que se quedaría a dormir esa noche. Era un plan que ellas ya tenían. El resto del día hasta ese momento intentamos que todo fluyera normal, sin hablar sobre lo que pasó. Hasta se nos estaba olvidando todo ese suceso. Las chicas ya estaban más relajadas. A mis tíos no les dijimos nada y Orlando no estuvo en casa todo el día. Isabela, su amiguita, Jenny, si mal no recuerdo, y yo nos quedamos abajo en la sala para no molestar a mis tíos con el ruido. Ellos ya se encontraban arriba en su habitación. Ya pasaban de las 10 de la noche, así que las 3 estábamos en la sala mirando High School Musical 2. Estábamos en pijamas, comiendo palomitas y sentadas con las piernas cruzadas en el sofá frente al televisor. Teníamos todas las luces apagadas, solo el televisor iluminando el área. Todavía recuerdo la escena exacta de la película en que comenzó de nuevo la pesadilla. Era la épica escena que casi todos conocemos, donde Troy canta en el campo de golf.
Mi prima y su amiga estaban animadas cantando la canción. La verdad es que yo no sabía ninguna del musical, así que solo veía la película en silencio. Poniendo atención al sonido, comencé a sentir que había algo que no encajaba. Era el sonido de la batería. El hi-hat no se escuchaba sincronizado con el ritmo de la canción, y era algo que me estaba comenzando a causar molestia. Isabela notó mi cara de desagrado y dejó de cantar para preguntarme si me encontraba bien. Yo lo único que hice fue poner mi dedo índice sobre mi oído y con una cara seria le dije: «Escucha». En cuanto dije eso, la amiga de Isabela también guardó silencio y las tres pusimos atención al sonido. Y es que aunque no les dije directamente lo que yo estaba escuchando, ellas también lo notaron al instante. Isabela de inmediato giró su cabeza hacia afuera de la sala. Saliendo de ella se encontraba el largo comedor. Frente a este estaba la puerta de la cocina, y en un pasillo hacia la derecha se encontraba la habitación de Orlando. Así que al notar la reacción de Isabela entendí que era lo que no encajaba, que era lo que se escuchaba tan desproporcionado a la música. Era la batería de mi primo. Jenny de inmediato preguntó: «¿No dijiste que no estaba tu hermano?». «Shh». Isabela nos pidió que nos calláramos. El ambiente nos cambió en un segundo. Jenny y yo nos quedamos calladas, mirando hacia la misma dirección que Isabela, mientras ella caminaba a paso lento fuera de la sala. Se quedó parada en el arco del comedor y volteó hacia la habitación de Orlando. Cuando hizo eso, el hi-hat dejó de escucharse. Jenny volteó hacia mí. Tenía una mirada de confusión mientras que yo comenzaba a sentir cómo se me erizaba la piel. «Orlando no está», le dije en un susurro a Jenny. Se escuchó fuerte y en forma de regaño. No supe exactamente de dónde venía el sonido, pero parecía que del pasillo. Isabela volvió rápidamente hacia nosotras y yo me levanté de inmediato del sofá, dispuesta a correr hacia el garaje si era necesario. «Tranquila, no pasa nada. Vamos a ignorarlo, ¿está bien?», me dijo Isabela con palabras suaves. Ella notó mi intranquilidad, así que solo intentó, de la manera más dulce, calmarme. Asentí con la cabeza y volví a sentarme en el sofá. La verdad no recuerdo cuál fue la reacción de Jenny, pero las tres nos tapamos con una manta e intentamos regular la tensión que se había creado. Isabela regresó a la película hasta donde habíamos dejado de verla y subió el volumen todo lo que pudo para evitar que cualquier otro sonido nos distrajera. Gracias por continuar aquí, comunidad. En un momento vamos a seguir con esta historia, pero antes queremos recordarte que te suscribas a este programa, que te suscribas a Relatos de la Noche y te vuelvas parte de esta comunidad, de la mejor comunidad de Internet. Es gratis y no te volverás a perder ni una sola historia. En la descripción te dejamos todos los enlaces necesarios, también para que puedas encontrar nuestras redes sociales, el correo para mandar tus historias y también dónde comprar el libro mientras todavía haya disponibles. Y ahora sí, continuamos. No pasaron ni 5 minutos cuando comenzamos a escuchar el ladrido de un perro, justo detrás de la casa en el patio. Para llegar a él tenías que atravesar la cocina que, repito, estaba justo a un lado del comedor. Nosotras solo teníamos vista hacia el comedor desde donde nos encontrábamos sentadas. Miré cómo mi prima empezó a llorar. Jenny le preguntó si estaba bien con un poco de preocupación, y ella dijo: «Se escucha igual a Dulce». «No», con una notable angustia. Dulce era la perrita de esa familia que había muerto de viejito unas semanas atrás. «Seguramente es un perro en la calle o de algún vecino», dijo Jenny mientras abrazaba a mi prima para consolarla, intentando encontrar una explicación a aquellos ladridos que en verdad eran idénticos a los de Dulce. «No,
Es ella, escuchen bien», insistió Isabela, y enseguida puso la película en mute para poner atención a los ladridos de aquella perrita. Mi prima se levantó del sofá y caminó en dirección al comedor nuevamente. Jenny fue tras ella y yo, para no quedarme solo en la sala, la seguí. Las tres nos encontrábamos paradas en el arco del comedor, mirando en dirección a la entrada de la cocina, escuchando aquellos ladridos que en verdad venían de ahí, del patio trasero. En ese momento en el que las tres estábamos en un total silencio, solo mirando hacia la cocina y poniendo atención al ruido, se escuchó que la puerta del patio trasero se abrió. Una puerta pesada de metal que cada vez que se abría rasgaba el suelo. Se escuchaba cómo se abría de manera tan lenta, como si alguien quisiera entrar de manera sigilosa. Los ladridos en este momento se habían dejado de escuchar. Mientras pensaba en esto, los platos de la cocina reventándose nos hicieron saltar del susto. Parecía que alguien había agarrado un puño de ellos y los dejó caer en el piso con fuerza. El sonido fue tan fuerte que nos hizo gritar. Mis manos comenzaron a temblar y mi corazón a acelerarse. Escuché cómo Jenny le gritaba a Isabela que le hablara a su papá. Ellas estaban detrás de mí y yo totalmente paralizada, sin ninguna expresión, sin hacer ningún tipo de sonido, solo mirando hacia el comedor, como si supiera que algo iba a pasar justo ahí. Escuchaba que Isabela me gritaba, me decía cosas que no recuerdo, pero quería que me moviera, que fuera hacia ellas, que ya estaban cerca de la puerta para salir al garaje. Su voz comenzó a escucharse muy lejana. Un pitido muy agudo se metió en mis oídos. No escuchaba nada más que ese molesto sonido. El sonido del ambiente volvió a mí cuando una figura oscura, casi como una sombra, salió de la cocina. Estaba agachado, como si intentara ser sigiloso, pero era grande y tosco. Se metió debajo del comedor, y era tan torpe que al meterse por debajo del largo comedor hizo que las sillas se deslizaran hacia atrás y la mesa temblara. Recuerdo perfectamente que en su cabeza tenía 2 cuernos gruesos, como los de una cabra salvaje, que son muy largos y encorvados. Parecía ir de puntitas. No recuerdo muy bien cómo se veían sus pies, pero eran muy grandes. Parecían como los de un animal, como si en lugar de dedos tuviera pezuñas. Es lo único que recuerdo de esa cosa, con lo poco que la luz de la ventana me dejó ver de él. El sonido de las sillas moviéndose fue lo que me había traído a la realidad. Escuché a Isabela y a Jenny gritarle a mi tío. Yo seguía sin poder moverme de donde me encontraba parada, sin poder expresar nada, ningún gesto, ningún sonido. Estaba totalmente paralizada, en shock. En segundos miré a mi tío entrar en el comedor con un bate en las manos. Prendió las luces de toda la casa y lo primero que noté es que debajo del comedor no había nada, pero las sillas sí estaban movidas, unas tiradas en el piso. Sentí las manos de mi tía tomándome por los hombros y me dijo que saliéramos de ahí. Me llevó hacia afuera junto con las chicas, y mientras me guiaba yo no dejaba de ver aquella escena. Miré cómo mi tío se dirigió a la cocina y después lo perdí de vista. Mi tía, mi prima, Jenny y yo nos encontrábamos en el patio de enfrente de la casa. Mi tía estaba consolando a las chicas que no paraban de llorar y temblar. Yo no podía creer lo que había pasado. Mi shock era tan grande que nunca fui capaz de expresar nada. Mi tío salió de la casa con el bat aún en las manos, mientras con la otra hablaba por teléfono, al parecer a emergencias. Les dijo que alguien se había metido a la casa y necesitaba una patrulla. Pasaron unos 10 minutos cuando por fin llegó la policía a auxiliarnos. 2 oficiales entraron junto con mi tío a revisar la casa, mientras que uno más nos hacía preguntas. Al querer interrogarme a mí, mi tía se negó. Le dijo que yo no me encontraba bien, que no sería buena idea. La verdad es que en ese momento yo solo veía y escuchaba todo lo que pasaba. Yo alguna vez había visto algo paranormal, pero nada como esa experiencia.
Y de hecho, a lo largo de mi vida, conforme fui creciendo, seguí experimentando cosas que no tienen ninguna explicación. Seguí experimentando cosas que no tienen ninguna explicación dentro de lo normal. Pero específicamente esa noche, algo cambió totalmente en mí. Mi perspectiva de la realidad, de lo posible. ¿Qué es lo real? Me pregunté por muchos años. Comencé a perder el pensamiento racional. Esa noche de verdad se metió alguien a la casa. ¿Y cómo se metió? ¿A dónde se fue? Y si no era alguien, ¿qué era? Todo lo que me pasaba a mí o a mi familia a partir de esa experiencia solo me hacía pensar y hacerme preguntas. Me volví inexpresiva. Sí, sentía miedo, pero nunca expresaba nada. Solo pensaba y me cuestionaba. ¿Por qué? ¿Cómo? Recuerdo que los oficiales, al retirarse, le dijeron a mi tío que estarían rondando por ahí durante la noche y que si veíamos algo más se los hiciéramos saber de inmediato. Mientras mi tío los despedía, mi tía nos llevó a la habitación de Isabela, donde dormiríamos las tres. Le preguntó a Jenny si no quería que la llevara a su casa, pero Jenny se negó. Dijo que ya se sentía más tranquila y que no quería preocupar a su mamá. Mi tía nos arropó a las tres y con una cara de total angustia nos pidió disculpas, como si aquel evento hubiera sido su culpa, que claramente no lo fue. Ella nos encendió una lámpara de noche para tener algo de luz en la habitación y se fue, cerrando la puerta. Jenny e Isabela se acostaron juntas en el colchón de aire y yo en la cama de Isabela. Las tres estábamos en total silencio. Nos encontrábamos todavía en un estado de alerta. Apenas eran las 11. Todo aquel suceso había pasado en 1 hora o menos. La adrenalina no nos dejaba conciliar el sueño. ¿Qué fue eso?, preguntó Jenny en un susurro. No sé qué decirte, respondió Isabela. De nuevo creo que el ambiente se puso tenso. Me empezó a dar mucho frío, así que me arropé hasta la nariz. Me preguntaron si estaba bien y yo solo asentí sin quitar mi vista del techo. ¿Vieron que esa cosa tenía cuernos?, preguntó nuevamente Jenny. Isabela no respondió. Yo volteé a ver a Jenny. Ella también tenía su mirada fija en el techo. Se veía pensativa. Me di cuenta que entonces no lo había imaginado, que esa cosa de verdad tenía cuernos, y solo podía pensar en eso. Ya no hay que hablar de eso mejor, dijo finalmente Jenny. Ya no hay que hablar de eso mejor, dijo una voz masculina, grave, dentro del cuarto con nosotros. Se apagó la lámpara de noche. Ninguna de las tres gritamos. Por alguna razón solo nos sentamos inmediatamente en las camas, mirándonos entre nosotras, guardando un total silencio, intentando averiguar de dónde había salido aquella voz. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sentía que no podía respirar. Tengo el recuerdo perfecto todavía de la cara de Jenny cuando la jalaron de las piernas, cuando intentaron tirarla del colchón. Seguido de eso, la cama donde yo estaba comenzó a moverse, como si alguien muy grande y pesado estuviera abajo de ella moviéndose. Lo único que se me vino a la cabeza en ese momento es que estaba temblando, de que estábamos pasando por un sismo o algo así. Me recargué en la pared. Miré cómo Isabela tomó la mano de Jenny para ayudarla. Su colchón se movió. Se levantó como si hubiera habido alguien abajo y se hubiera levantado de repente, y ellas resbalaron al piso. El colchón terminó sobre ellas. Hasta entonces pusimos gritar. Isabela le gritaba con una fuerza que nunca escuché antes a mis tíos. Yo estaba paralizada nuevamente. No podía moverme de la cama. Ya no temblaba, pero no podía moverme.
Salí corriendo hacia la puerta y al abrirla me encontré a mis tíos, muy asustados. Prendieron la luz e inmediatamente ayudaron a las chicas a salir de debajo del colchón. Ni siquiera nos preguntaron nada acerca de lo que había pasado. Se limitaron a tranquilizarnos y sacarnos de ahí. Nos fuimos todos juntos a dejar a Jenny a su casa. Recuerdo que mi tía le pedía 1000 disculpas a la chica por la mala experiencia de esa noche y que no le iba a pedir que le mintiera a su mamá, pero aún así Jenny dijo que no les diría nada sobre eso a sus padres. Después de que la dejamos, mi tío nos llevó por un café y un pan a una tienda de autoservicio y nos quedamos cerca de un parque un rato. Ahí en el carro, mientras bebíamos el café y nos sacábamos plática para distraernos. Lo último que recuerdo de esa noche es abrir mis ojos y ver a mi tío cargándome escaleras arriba. Me acostaron en su cama con ellos y ahí me quedé dormida. Mis tíos nunca fueron religiosos. Nunca los escuché orar o pedirle a Dios por las cosas que pasaban alrededor de la familia. Ellos sabían perfectamente que había un mal envolviéndolos, pero solo intentaban ignorarlo. Solo intentaban vivir con ello. Siempre fue así. Esa familia siempre fue así. Recuerdo que mi abuela, que en paz descanse, y que sí era una persona bastante religiosa, siempre rezaba por ellos. Les pedía que se encomendaran a Dios para que dejaran de pasarles esas cosas. Pero mi tío siempre usaba esa misma respuesta. Ay, suegrita, si usted supiera que Dios nos abandonó. A los meses de este evento encontraron otro lugar para vivir y no dudaron en mudarse. Aunque a fin de cuentas no eran las casas las que mantenían esos eventos, eran ellos. Siempre los seguían a donde quiera que fueran. Claramente, ahora ya todos somos mayores y evitamos hablar de todo eso. Mi tío ya tiene otra familia y mi tía se volvió solitaria. Mis primas se casaron. Mi primo Orlando, que en paz descanse, murió en sus 20s. Y con el tiempo, ya con todos viviendo una vida por separado, los eventos se fueron calmando poco a poco. Ahora solo es una historia de la que nadie quiere hablar. Siempre tuve muchas preguntas sobre ese fin de semana, cosas que no puedo olvidar. Esas voces, la mujer intentando entrar en la habitación, aquella presencia que nos movió las camas, la cosa que estaba al lado de Isabela en el balcón. Fue un fin de semana espantoso, uno que nunca pude olvidar, uno que cambió totalmente mi perspectiva. Hasta hoy, a mis 26 años, soy una persona incapaz de expresarme. Soy un poco introvertida. Cualquier evento que me cause miedo o peligro, lo tomo con demasiada calma. Tanta calma que asusta a la gente. Me volví alguien que está siempre en estado de alerta, buscando rutas de escape para cualquier cosa que pueda pasar, y es algo que por muchos años trabajé en terapia. Superé muchas cosas de mi infancia, incluyendo esos sucesos, así que es algo de lo que ya puedo hablar tranquilamente, y finalmente, comunidad, compartirlo con ustedes. Si me creen o no, eso ya está en cada persona que me escuche. Yo agradezco la confianza por escucharme, por recibir mi historia. Que tengan muy buenas noches, comunidad.